Sí. Fíjense dónde se encuentra. Aquí, la región perotea. En la parte lateral de la cabeza. Aquí hay una región donde está un músculo masticador. ¿Qué región creen que es? Correcto. Entonces la región parotidia se encuentra por detrás de la región masticadora. Y aquí hay otra región donde se encuentra un músculo poderoso, el esternocleidomastoideo. Es la región esternocleidomastoideo. Entonces, fíjense, por detrás está en relación con la región esternocleidomastoideo. La región parotidia. Fíjense, esto es la glándula parotidia. Para quiere decir cerca, cerca. Oído, otros es oído, por eso región parotidia, o sea que está cerca del oído. Para quiere decir cerca, otros oído. Fíjense, aquí no les voy a poder mostrar la región parotidia en su conjunto. Vamos a ver por fuera cómo está limitada la región parotidia. Fíjense, por arriba, ¿se acuerdan de esto? Fíjense, por arriba el arco cigomático. ¿Dónde es el arco cigomático? Por arriba el arco cigomático. Limpio de la región parotidia. Superficialmente. Por abajo, este músculo, ¿qué músculo es esto? Si se dan cuenta. Que va de la posmastoides al esternón y la clavícula. Es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, por detrás, fíjense, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Por delante, fíjense, el límite superficial, el borde posterior de la región macetera. Este músculo macetero es el borde posterior. Fíjense. Y por abajo una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Por así el arco cigomático. Por delante el borde posterior de la región macetera. Por atrás el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Esta es la glándula parotidia. Es su conducto. Es el conducto de Nicolás externo o conducto parotidio. Esta es la región parotidia. Fíjense. Todo esto. En la región parotidia vamos a considerar un continente, o vamos a estudiar un continente y un contenido. El continente, por ejemplo, sería como esta aula, ¿ya? Continente. Y el contenido seríamos nosotros, la pizarra, los bancos, ustedes, el esqueleto, continente y contenido. Ahora, el continente que sería las paredes, vamos a ver paredes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de celda parotidia. Aquí está la celda parotidia. Todo esto es la celda parotidia. ¿Por qué parotidia? Porque esta celda está llenada casi completamente por la glándula salivar parótida. Entonces, en la celda parotidia vamos a ver, ¿qué vamos a encontrar? ¿Caras o paredes? Paredes, correcto, paredes. Ya, fíjense, presenta una pared anterior, que es esta. Ya, pared anterior. Pared posterior, esto de atrás. Ya, y la pared externa que está afuera. 3 paredes. Ya. Tiene 3 bordes, anterior, borde posterior.
borde interno está al fondo. El borde interno corresponde a la unión de la pared anterior con la pared posterior. Presenta, fíjense, la celda parotidia dos extremos o bases, uno superior y otro inferior. Así. El extremo superior o base superior está constituida, fíjense, ubíquense, esto es la mandíbula, maxilar inferior, es el cuerpo de la mandíbula y esto ya es la rama ascendente, fíjense, y aquí se encuentra, fíjense esto, la articulación temporomandibular, esto, fíjense, esto, y por detrás el orificio del conducto auditivo externo. O sea, el extremo superior de la celda parotidia está constituida por la parte posterior de la articulación temporomandibular, por delante y por detrás, esto, el conducto auditivo externo. Miren, esta parte. El extremo inferior o base, que es esto, ya está constituido por una membrana fibrosa, ¿ya?, que se llama tabique intermaxiloparotidio. Si se ubica en esto es la glándula submaxilar, fíjense, está pintado de amarillo. ¿Ya? Entonces, este músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo está revestida por una membrana fibrosa llamada aponeurosis cervical superficial. Esa aponeurosis cervical superficial se va a extender, fíjense, así como un tabique, hasta el ángulo de la mandíbula, así. Y se llama tabique intermaxiloparotidio. Intermaxilo, ¿por qué? Porque va a estar entre la glándula o la región submaxilar y la parótida. Fíjense, el extremo inferior. A ver, la pared anterior, vayan ubicándose. Una hojita para que comprendan mejor. Continente, correcto, o sea, las paredes. Para que se den cuenta, fíjense, que uno viendo, se da cuenta mejor. Así más o menos son las paredes de la celda parotidia. Atrás también hay bancos, pueden sacar del fondo. Para que se den cuenta. La celda parotidia tiene, ¿cuántas paredes? Tres, correcto. Una pared anterior, que es esta. ¿Ya? Vamos a extender de afuera hacia adentro. La pared posterior es esta. Y la pared externa no se ve porque está hacia afuera. Para que se den cuenta, así más o menos es. Las paredes de la celda parotidia, miren así. Aquí vamos a proyectarnos así. Una punta del triángulo está llegando. Esta es la pared anterior, esta es la pared posterior y esta es la pared externa. Dos bases, base superior, base inferior, o extremo superior y extremo inferior. Fíjense, esto sería así. A ver, en la pared anterior, o sea, la pared anterior, ¿por qué estructuras está constituida? Fíjense, por el borde posterior del músculo macetero. Fíjense, la pared anterior de la celda parotidia. Ahora, este músculo macetero está recubierta por fuera por una membrana fibrosa,
¿Cómo se llama esa membrana fibrosa? Aponeurosis masentérica, correcto. Entonces, con su aponeurosis masentérica, fíjense. Ya. La pared anterior de la celda parotidia está constituida, también fíjense por qué, por el borde posterior, de la rama ascendente de la mandíbula. Fíjense, la pared anterior. Y el borde posterior de la rama ascendente corresponde, fíjense, al borde posterior de la región masentérica. Pero lo que forma parte de la pared anterior de la celda parotidia es el borde posterior de la rama ascendente. Borde posterior del macetero recubierta por su aponeurosis. Seguimos yendo hacia adentro. Borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o maxilar inferior. Vamos yendo más hacia adentro. Aquí, ¿qué músculo se inserta aquí? En la cara interna del ángulo de la mandíbula y en la parte inferior e interna de la rama ascendente. ¿Qué músculo masticado? Correcto. El músculo pterigoideo interno. O sea, estamos yendo de fuera hacia adentro. Estamos hablando de la pared anterior de la celda parotidia. Ahora, por dentro, o sea, entre el pterigoideo interno y el pterigoideo externo hay una aponeurosis. Ya está constituida también por el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea. Fíjense. Pared anterior de la celda parotidia. Ya les dije, es así más o menos. Así es la celda parotidia, prismática triangular. Pared anterior, pared posterior, y esta es la pared externa. Esto viene así. Bien. Se han dado cuenta, fíjense. La pared anterior viendo de fuera hacia adentro, por el borde posterior del músculo macetero, ya, revestida por su membrana aponeurótica, que es la aponeurosis macetero. Más hacia adentro, por el borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. Más hacia adentro, el borde posterior del músculo pterigoideo interno, igual recubierta por la aponeurosis. Y por arriba, un poquito por arriba, por el borde posterior de la aponeurosis interpterigoidea. Fíjense, la pared anterior. Ahora la pared posterior es esto. ¿Por qué estructuras está constituida la pared posterior de la celda parotidia? Siempre yendo de afuera. Si hacemos disección en cadáver, yendo de fuera hacia adentro, vamos a encontrar, fíjense, el músculo esternocleidomastoideo. Pero ¿qué parte del músculo esternocleidomastoideo? Fíjense, es el borde anterior, la cara externa o el borde posterior. Correcto, están ya orientados. La pared posterior de la celda parotidia, yendo de fuera hacia adentro, está formada por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Seguimos disecando hacia adentro. Vamos a encontrar un músculo, el bigástrico. El bigástrico, fíjense, tiene dos vientres. ¿Qué vientre? El vientre posterior del bigástrico, fíjense. Forma parte de la pared posterior. Más hacia adentro, otro músculo, delgadito, que va de las fosas tiroides, fíjense, al hueso ioides. Es el músculo estiloioideo. El músculo estiloioideo. Fíjense la pared posterior. Esto va a llegar hasta un ligamento, hasta el ligamento estilomaxilar. El ligamento estilomaxilar está entre la pared anterior y la pared posterior.
para que se den cuenta a esta partecita a esta parte. Bien, fíjense, estoy mostrando la pared anterior, ahora estamos viendo esto, la pared posterior. Así es la celda parótida. Celda parótida. Ya. Ahora ya les dije al principio, la base superior, el seno superior, está constituida, fíjense, por la parte posterior de la articulación temporomandibular, ¿ya? Y por atrás, por la parte anterior del conducto auditivo externo, aquí se nota bien, por esto, el extremo superior. Y el extremo inferior corresponde al tabique intermaxiloparotídeo. Eso es más que nada. ¿Qué es el tabique intermaxiloparotídeo? Es una membrana fibrosa que se extiende, fíjense, de la aponeurosis cervical superficial que envuelve este músculo al músculo esternocleidomastoideo, al ángulo de la mandíbula. Se llama tabique porque va a separar, fíjense, esto, la glándula parótida de la glándula submaxilar. Va a separar las regiones parótidas de las regiones submaxilar. Continente. Continente. Ahora vamos a ver el contenido. O sea, qué estructuras se encuentran como contenido de la celda parótida. Vamos a encontrar qué estructura lo va a llenar casi toda la celda. Correcto, han visto, la glándula parótida. Glándula parótida. Hay varias estructuras que se encuentran como contenido. Ya, glándula parótida. ¿Qué más? La glándula parótida tiene un conducto excretor largo. Ya, entonces el conducto parótido se encuentra como contenido el conducto parótido. Ya. Se encuentra también como contenido de la celda parótida ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos subaponeuróticos. También se encuentra como contenido ganglios linfáticos parotídeos profundos. Parotídeos profundos. Se encuentran varias estructuras. Ya. Se encuentran también como contenido, fíjense, vasos. La arteria carótida externa. Carótida externa. Como contenido. Se encuentran aquí dos ramitas colaterales de la arteria carótida externa. La arteria auricular posterior. Ya. También se encuentran las arterias parotídeas. Fíjense, como contenido. Luego se encuentra la vena yugular. Vena yugular externa. Estamos hablando de la arteria carótida externa, auricular posterior, arterias parotídeas. Luego tenemos aquí arterias, seguimos teniendo a la arteria temporal. Arteria temporal superficial. Vayan comprendiendo mejor, si lo mezclo todo no van a...
arteria temporal superficial. La arteria carótida externa, en el espesor de la glándula parótida, da sus dos ramas terminales, que son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. Fíjense, contenido de la celda parótida. Luego se encuentra vena. ¿Qué venas? Vena yugular externa. Yugular externa. Como contenido se encuentran las ramas de origen, porque en el espesor de la glándula parótida se origina la vena yugular externa, pero de la reunión de dos venas, la vena temporal superficial, y la vena maxilar interna. La vena maxilar interna. Estas dos venas se unen y van a formar la vena yugular externa, fíjense. También se encuentra la vena, fíjense, vena carótida externa. Esa vena le acompaña a la arteria carótida externa. Vena carótida externa. Como contenido también se encuentra la vena comunicante. Intraparotidia, fíjense. También se encuentra el nervio de Charles B. ¿Cuál es el nervio de Charles B? El nervio facial. Correcto, el nervio facial. El nervio facial. También se encuentran las ramas terminales. Hay unas, ya. Las ramas terminales del nervio facial son cervicofacial y temporofacial. Cervicofacial. Temporofacial. Cervicofacial. Y cervicofacial. También se encuentra el nervio auricular, aurículo temporal. Nervio aurículo temporal. Fíjense, como contenido. Ahora, en el espesor del nervio aurículo temporal llega el nervio petroso profundo. Aquí va, nervio petroso profundo menor. Fíjense, varias estructuras, cualquier cantidad de estructuras, se encuentran como contenido de la celda parótida, fíjense. Como contenido. Fíjense, la glándula parótida como contenido casi lo llena toda la celda parótida. La celda parótida tiene la forma de ¿qué? De una pirámide triangular, correcto. De un prisma. Pirámide de un prisma triangular. Ya, entonces, la glándula parótida ocupa las paredes de la celda parótida. Entonces la glándula va a tener caras, cara externa, cara anterior, cara posterior, extremo superior, extremo inferior. La glándula parótida es una glándula
de secreción externa. Ya. Esta glándula va a elaborar saliva. Ya. El color de la glándula es gris, pero ligeramente amarillento. La glándula parótida pesa 25 gramos, es grande, un poquito pesado porque es grande. Ya. Les dije que elabora saliva. El nervio glosofaríngeo le da inervación vegetativa secretora a la glándula parótida. ¿Por cuál de sus ramitos? Por el nervio petroso profundo menor. Nervio petroso profundo menor. Le da inervación, no se olvide. El nervio petroso profundo menor le da inervación vegetativa secretora a la glándula parótida. ¿Y cómo llega a la glándula parótida? Porque el nervio petroso profundo menor es delgadito. Llega a la parótida en el espesor del nervio aurículo temporal. El nervio aurículo temporal es un ramito del nervio maxilar inferior del trigémino. Ya. Pero el que le da inervación vegetativa secretora a esta glándula grandota, que es la glándula parótida, es el nervio, no se olviden esto, nervio petroso profundo menor. Rama del nervio glosofaríngeo. Al glosofaríngeo se lo conoce con el nombre de nervio del gusto. Fíjense. Ahora, como esta glándula elabora saliva, tiene su conducto excretor, fíjense, es el conducto de Nicolás Steno, daneses, ¿ya? Nicolás Steno, o conducto parotídeo. Este conducto nace por dos raíces, una superior y otra inferior, se une y sale. Va a pasar, fíjense, va a pasar por la región mesentérica, va a pasar un poquito por la región geniana, ahí se acorda el conducto parótido. Se acorda, va a contornear, aquí hay, en esta parte se encuentra la bola adiposa de Bichat, contornea el conducto parotidio a la bola adiposa de Bichat. Ya. Y va a atravesar al músculo. ¿Cuál es el músculo de los trompetistas? Buccinador. El buccinador, correcto. Va a atravesar al buccinador y va a aparecer, ya va a desembocar en la cara interna de la mejilla. La cara interna de la mejilla, fíjense. El conducto de Nicolás Steno o conducto parotídeo, conduciendo saliva. Este conducto es largo, mide 4 centímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro. Fíjense, el conducto parotídeo. Ya. 4 centímetros de front. Como a este nivel, 3 milímetros de diámetro. o sea, cuando se acorda en su acordadura, el conducto parotidio puede obturar, puede taparse. Se puede obturar el codito. El codito es así. Viene así, luego, ya les dije, va a pasar por fuera del macetero, va a llegar a la región geniana, va a contornear a la bola adiposa de Bichat. Ya, en ese codito que realiza, puede obturarse por algún sustancias cálcicas, porque la saliva también contiene algo de calcio. Entonces, esta parte puede abombarse, o sea, la saliva ya no va a salir a la cavidad bucal. Entonces esta parte se queda así abombado, abultado,
Y uno puede pensar que es papel, nada que ver, no es papel, obstrucción del codo del conducto parotídeo. Ya. Entonces uno puede, como ya usted ya sabe, puede en ese lugar hacer unos masajes y esa sustancia cálcica, ya, que ha obturado el codo avanza y puede salir tranquilamente por el orificio de desembocadura. Ahora, si es muy grande, ya necesita una intervención quirúrgica por un maxilofacial. Ya, pero tienen que darse cuenta. La obstrucción del conducto parotídeo por un cálculo salivar puede producir aumento de volumen. Ya. Y aquí de la región parotídea. Pero ese aumento, ¿a qué será? ¿A qué se deberá? ¿Sangre o saliva? Saliva, la saliva. No está desembocando en la cavidad bucal, en esta parte. Ustedes van a ver. Yo he visto cuando antes trabajaba en una empresa minera pequeña, he visto. Mira. Entonces, porque cuando hay parotiditis, una papera, eso ya es por virus. Ya. Una papera, a ver, es el aumento también en la región parotídica, que ya de la glándula. Ya. ¿Y cuál es el causante? El causante es el virus, el paramyxovirus. Paramyxovirus. No se confunda la papera con la obstrucción producida por un cálculo parotídeo. Ya, muy bien. Estoy hablando de la glándula parótida. Ahora, la glándula parótida, que es una glándula salivar gigante, emite 4 prolongaciones. 4 prolongaciones. ¿Cuántas prolongaciones emite la glándula parótida? 4. 2 posteriores, 1 entre el borde anterior del esternocleidomastoideo y el digástrico, y la otra prolongación entre el digástrico y la apófisis estiloides. Fíjense, 2 prolongaciones posteriores, una prolongación anterior, es el conducto parotídeo. Ya fíjense, al conducto parotídeo le acompaña una prolongación. Es la prolongación anterior, llamada macetérica, que es el músculo macético. Una prolongación anterior o macetérica. Esta prolongación puede estar separada de la glándula. Entonces recibe el nombre de parótida accesoria. Cuando está separada de la glándula se llama parótida accesoria. Fíjense, 4 prolongaciones, 2 posteriores, una anterior, y la otra prolongación es interna o prolongación faríngea. Esta prolongación, el borde interno de la célula parotidia, o en el borde interno se encuentra un ligamento, el ligamento estilomaxilar. Entonces la glándula emite una prolongación, ya puede llegar por dentro ya del ligamento estilomaxilar. Entonces se llama prolongación faríngea. No se olviden, la glándula parótida emite 4 prolongaciones. 2 posteriores, una anterior llamada macetérica y otra interna, que es la prolongación faríngea. Seguimos, fíjense, con las estructuras que se encuentran como contenido. Y el conducto parotídeo, ya les explicaba. Se encuentran ganglios linfáticos, fíjense,
subaponeuróticos, ganglios linfáticos subaponeuróticos, porque la glándula parótida está cubierta por fuera por una membrana fibrosa, que es la aponeurosis cervical superficial. Entonces, por debajo de esa aponeurosis se encuentran ganglios linfáticos subaponeuróticos. Ahora, en el espesor de la glándula se encuentran ganglios linfáticos parotídeos profundos, fíjense cómo contenido, ganglios linfáticos superficiales y ganglios linfáticos que están en el espesor de la glándula, llamada ganglios linfáticos parotídeos profundos. Como contenido, ¿qué más se encuentra? Pues aquí se ha abierto es la glándula. Ya se ha abierto. Y en el espesor de la glándula, fíjense, está llegando la arteria carótida externa. Arteria carótida externa. Aquí, fíjense, se nota un poquito. Aquí está por detrás de la vena yugular externa. Fíjense, aquí se nota. Arteria carótida externa. Ya. La arteria carótida externa, antes de dar sus dos ramas terminales, va a dar la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna, fíjense. Vasos que se encuentran como contenido. La arteria carótida externa. Las ramas colaterales que se encuentran aquí, auricular posterior y las arterias parotídeas. Luego se encuentran, fíjense, las ramas terminales de la arteria carótida externa, la temporal superficial y la arteria maxilar interna que no se ve. Ya. Luego se encuentra la vena, es la vena yugular externa. Ya. En el espesor de la glándula parótida, la vena yugular externa tiene su origen de la reunión de dos venas, ya, la vena temporal superficial y la vena maxilar interna, fíjense. Como contenido también se encuentra, ya se los he anotado aquí, la vena carótida externa, que le va a acompañar a la arteria carótida externa. Se encuentra la vena comunicante intraparotídea. Se llama vena comunicante intraparotídea porque se va a anastomosar. Anastomosarse quiere decir unirse, ya, con la vena facial, y la vena facial va a desembocar en la vena yugular interna, fíjense. ¿Qué más como contenido? El nervio facial que han llevado ayer, anteayer, el nervio facial, séptimo par craneal o nervio de Charles-Bay, llega, fíjense, penetra a la glándula. Ya. En primer lugar, ya saben ustedes, el nervio facial sale de la cavidad craneal por el agujero estilomastoideo. Luego hace un pequeño recorrido, penetra en la celda parótida, va a penetrar en el espesor de la glándula parótida, va a llegar a la cara externa, fíjense, de la vena yugular externa. Y en la cara externa de la vena yugular externa, el nervio facial va a dar sus dos ramos terminales, el cérvico facial y el temporo facial. Fíjense, el facial. Ahora, hay un ramito que acompaña al conducto parotídeo, fíjense, y avanza acompañando al conducto parotídeo o conducto de Stenn. Y se va a formar, fíjense, la famosa pata de ganso. Esta es la famosa, parece una patita, no bien. Uno, aquí, otro, aquí, otro, así. Así es. La pata de ganso. Ya. Esto los anatomistas disecando, se ve la pata de ganso. No se confunda con la pata de gallo que hay aquí, ¿no? En Cutén, San Diego.
la pata de gallo, por las arrugas que se producen en la parte externa de la comisura palpebral. Estamos hablando del nervio facial como contenido. ¿Qué más se encuentra como contenido? El nervio auriculotemporal. Este nervio es importante, ya les dije. En el espesor del nervio auriculotemporal llega un ramito importante para la glándula parótida. ¿Cuál es? Es el nervio petroso profundo menor. El nervio petroso profundo menor es un ramo colateral del nervio glosofaríngeo, no se olvide. El nervio petroso profundo menor llega en el espesor del nervio auriculotemporal. Fíjense, y le va a dar inervación vegetativa secretora a la glándula parótida. Ya. Muy bien. Ahora, aquí ya vemos ¿cuántas paredes tiene la celda parotidia? Tres. Hemos visto la pared anterior, pared posterior. Y aquí vemos, fíjense, la pared externa que ya se ha disecado, para que se den cuenta. La pared externa tiene capitas, miren, la primera, es el primer plano de la pared externa, es la piel. Por debajo de la piel siempre van a ver, o sea, yendo de fuera hacia adentro van a encontrar, vamos a ver siempre grasita, fíjense, folículo adiposo. Luego por dentro vamos a encontrar tejido celular laxo, subcutáneo, este nuevo. Ya. Estoy hablando de la pared externa de la celda parotidia. Ya. Luego por dentro del tejido celular laxo vamos a encontrar esta membrana. Es la aponeurosis cervical superficial, ya que va a recubrir por fuera a la glándula parótida. No se olviden que la celda parotidia tiene la forma de un prisma triangular, tres paredes. Pared anterior, aquí yo les quería explicar, no sé si se dan cuenta, es así, esto así. Pared anterior, pared posterior, pared externa. Tres bordes, borde anterior, borde posterior y borde interno. Ya. Si cuentan, hay varias estructuras que se encuentran como contenido. Pero el más importante, fíjense, es la glándula parótida, que llena la celda parótida. Ya saben dónde nace por dos raíces, en el espesor de la parótida, donde desemboca el conducto parótido llevando saliva en la cara interna de la mejilla. Hemos llevado región geniana, ya en el cuarto plano de la región geniana. Ahí desemboca el conducto parótido. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Región macetérica. Situación, ¿dónde se encuentra situado? A los lados de la cara. Fíjense, la región macetérica. Aquí hay una región, ¿qué región es? Una región que tiene cuatro planos. La región geniana. La región macetérica situación, se encuentra situado por detrás de la región, que es la región geniana, por detrás de la región geniana. La región macetérica se encuentra, fíjense, por detrás. ¿Qué región hemos visto? En este caso, por delante de la región parotidia. Aquí una región submaxilar, por encima de la región submaxilar, y aquí otra región,
la región temporal, por debajo de la región temporal. Fíjense, la región más etérea. Ahora, los límites. Situación no es igual que límites. Los límites es justamente qué le corresponde, qué lugar. Fíjense, la región más cerca, límites por delante, el borde anterior del músculo massetero. Por delante. Está limitada por el borde anterior del músculo massetero. Por detrás, fíjense, ¿quién se da cuenta? Borde posterior. Ah, correcto, esto, miren, borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula o rama ascendente del maxilar superior. Por arriba el arco cigomático. El arco cigomático, aquí se confunden, también comprende la parte cigomática del temporal y una parte del hueso malar cigomático. Todo esto es el arco cigomático. Ya piensan que el arco cigomático solamente corresponde a la parte cigomática. No, es todo esto. Y al límite superior, o sea, por arriba, el arco cigomático. Y por abajo, fíjense, el borde inferior de la rama ascendente y poco del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. O sea, el borde inferior está entre el borde anterior y el borde posterior de la región massetera. Esta región, fíjense, si trabajamos de fuera hacia adentro, ¿qué vamos a encontrar? Eso hemos visto ya en cadáver. Ya está bien. Pero se dan cuenta, hagan un esfuerzo, por favor. Fíjense, esta es la región massetérica. La región massetérica, al hacer la disección en cadáver, ya presenta cuatro planos. El primer plano superficial, aquí se ha disecado, ¿no? El primer plano superficial. ¿Qué vamos a encontrar en el primer plano superficial de la región massetérica? Piel, siempre piel. Ya. Por dentro, estamos hablando de fuera hacia adentro, vamos a encontrar en ese panículo adiposo, o sea, grasita. Ya, en las personas obesas, o sea, gorditos, la grasa es bastante gruesita. Ya. Y en las personas delgadas también la grasa es delgadita, no es mucho. Fíjense. Entonces, segundo plano del plano superficial, panícula adiposo. Tercer plano es tejido celular no. Fase superficial. Fase superficial. Tercer plano de la región massetérica. Fase superficial. Ya. La fase superficial es una membrana delgada, por eso se llama fascia, porque la aponeurosis es más gruesita. Se llama fascia, es una membranita también fibrosa, pero sumamente delgada. La fascia superficial se va a continuar por arriba, por la aponeurosis epicránea, que es una membrana aponeurótica que une por delante al frontal, por detrás al occipital, a los lados auriculares superiores. Entonces, la fascia superficial se continúa con la aponeurosis epicránea por aquí arriba y por aquí, por abajo, se va a desdoblar esa fascia. Y en el espesor se va a encontrar el músculo cutáneo del cuello y el músculo risorio de Santorini, fíjense. Ese es el primer plano piel, segundo plano panículo adiposo, tercer plano fascia superficial, cuarto plano tejido celular subcutáneo. Tejido celular subcutáneo. En este tejido vamos a encontrar la arteria transversal de la cara,
vamos a encontrar las ramas terminales del nervio facial. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio facial? Así bien. Temporofacial y cervicofacial. Temporofacial, correcto, y cervicofacial. Fíjense, temporofacial y cervicofacial. Fíjense, en el tejido celular subcutáneo, está en el plano superficial de la región mesentérica. ¿Qué más vamos a ver? Aquí, si se fijan, es la arteria facial. La arteria facial. La arteria facial es rama colateral de la arteria carótida externa. La arteria facial va a dar ramitos al músculo massetero. Entonces, en el plano superficial, más exactamente en el tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar ramitos massetéricos de la arteria facial. Vamos a encontrar una partecita, es la vena facial. Miren, la vena facial está por detrás de la arteria, o sea, del tronquito de la arteria facial. Entonces, la vena facial sí se encuentra en la región massetera, pero en el ángulo antero-inferior. Fíjense. Plano superficial. Primer plano superficial. Piel, canícula adiposo, fase superficial, tejido celular subcutáneo. Ya, trabajamos, ¿sí? Y vamos a ver, fíjense, al segundo plano, no se confunda. Aquí no se ve claramente el músculo massetero. ¿Por qué? Porque está recubierta por una membrana fibrosa gruesa. ¿Cómo se llama esa membrana fibrosa gruesa que recubre el músculo massetero por fuera? Aponeurosis. Correcto, aponeurosis massetérica. Segundo plano, aponeurosis massetérica. Miren aquí lo que está pintado de celeste, es una membranita fibrosa que envuelve por fuera al músculo massetero. Esta membrana fibrosa, ya han dicho, se llama aponeurosis massetérica. Segundo plano, aponeurosis massetérica. Pero lo más interesante, en el espesor de esta aponeurosis massetérica se encuentra el conducto de Nicolás Steno o conducto parotidio, fíjense. Segundo plano, aponeurosis massetérica. Aquí se ve, fíjense, el conducto parotidio está pasando, fíjense, por fuera del músculo massetero, en el espesor de la aponeurosis massetérica. Aquí se está acordando, va a contornear a la bola adiposa de Bichet. La bola adiposa de Bichet parece ser una bola cuando se ve en el cadáver, tiene su propia aponeurosis. Ya lo va a contornear y va a atravesar este músculo de los trompetistas. ¿Qué músculo es? ¿Conoces? El músculo buccinador, correcto, atraviesa y ya va a desembocar en la cara interna de la vejiga. Es el conducto de Nicolás Steno o conducto parotidio. El conducto parotidio, ¿en qué plano de la región massetérica se encuentra? Segundo plano, correcto, segundo plano, muy bien. Aponeurosis massetérica y conducto de Nicolás Steno o conducto parotidio se encuentran en el segundo plano. Luego seguimos trabajando de los músculos masticadores, el músculo massetero. El músculo massetero presenta tres haces. Si se fijan, aquí el haz superficial, el haz medio, se ve, ¿no? El haz medio, una partecita, el haz medio, y el haz profundo no se ve, el haz profundo. El músculo massetero es uno de los músculos masticadores, presenta tres haces: haz superficial, haz medio y haz profundo. El haz superficial, fíjense dónde se inserta,
Insertarse quiere decir dónde se adhiere, dónde se prende. ¿Dónde se inserta? Fíjense, se inserta en el hueso malar o cigomático. El hueso malar tiene un ángulo superior, ángulo inferior, ángulo anterior, ángulo posterior. 4 bordes: borde anterior superior orbitario, posterior superior mesentérico, anterior inferior maxilar y posterior inferior. Se inserta o se adhiere aquí en el ángulo mesentérico o ángulo posterior inferior. Como tiene 3 haces, aquí se ve el haz superficial. Fíjense, se está insertando por fibras tendinosas. Ya, en el cadáver se ve las fibras tendinosas, igual en el vivo. Las fibras tendinosas son blancas, brillantes, medio plateadas. Ya, las fibras tendinosas. Por eso la aponeurosis casi está bien pegadita. No hay caso de disecarlo, la aponeurosis. Ya. Y por abajo se inserta igual por fibras tendinosas y por fibras carnosas. En la carnicería, ¿cómo se ven los músculos? ¿De qué color? Los ojos, los músculos son los ojos. Entonces, ¿y dónde se inserta? En la cara externa, aquí. En la cara externa del ángulo de la mandíbula. En la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Llega hasta el gonium, hasta el ángulo. ¿Se acuerdan que en la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente hay estas crestas? Estas son las crestas musculares. Como se va a insertar aquí el músculo masseter, son crestas musculares para el músculo masseter. El haz superficial, fíjense, si se fija, el haz superficial no es así tan vertical, es un poco oblicuo, ¿no? ¿Sí o no? Es un poco oblicuo, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, el haz superficial. Ahora, el haz medio también es macizo, pero miren, fíjense, pero el haz medio, su dirección es vertical, miren, es así. Y está recubierta en un 80% por el haz superficial, el haz medio. Si lo levantamos el haz superficial, vamos a verlo al haz medio ya macizo y larguito. Ya, ¿dónde se inserta el haz medio? Igual, en el borde inferior del arco cigomático. Se inserta por abajo, igual, en la parte inferior de la cara externa de la rama ascendente. Por encima de las inserciones del haz superficial, el haz medio. Ahora lo que se confunde es el haz profundo. El haz profundo no se ve, pero ¿dónde se inserta? ¿Dónde se adhiere o se prende? Aquí, en la cara interna del arco cigomático. Es la cara externa, ¿no? La cara interna es aquí. Ahí se inserta. Y de ahí las fibras bajan así, oblicuas. Esto aquí, el haz profundo. Ya se dirige hacia abajo y hacia adentro, porque miren la postcoronoides. Entonces se inserta ¿dónde? ¿En la cara interna o en la cara externa de la postcoronoides? De la cara interna, o sea, aquí o aquí. Fíjense aquí, fíjense. Si se inserta, fíjense, en la cara interna del arco cigomático, el haz profundo, sus fibras descienden así oblicuamente, hacia abajo y hacia adentro. Y se insertan en la cara externa, aquí, en la cara externa de la postcoronoides. El haz profundo es por aquí, bien corto. Y sus fibras también. Ya, muy bien, fíjense, músculo massetero. El músculo massetero, ¿en qué plano está de la región massetérica? Primer plano, segundo plano o tercer plano. Tercer plano, pero de fuera hacia adentro. Primero el plano superficial, ya, segundo plano, la conos massetérica, tercer plano, músculo masseter.
y el cuarto plano es oso. Cuarto plano corresponde a la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Lo más importante, este es el cuarto plano, oso. Lo más importante, fíjense, este hueso temporal, ¿qué estructura es esto de la mandíbula? Pues coronoide. Fíjense, la articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular, ¿dónde se encuentra? ¿En la región parotidia o en la región maceteria? En la región maceteria. Fíjense, en el cuarto plano, más exactamente en el ángulo postero superior de la región maceteria. Fíjense. En examen de grado a veces se olvida dónde se encuentra la articulación. En la región parotidia, ¿cómo? En la región maceteria, ¿sí? ¿En qué plano? No se olvida. Ya, tienen que saber. O sea, la región macetérica presenta ¿cuántos planos? 4. Primer plano superficial. Segundo plano, aponas macetérico. Tercer plano, músculo macetero. Cuarto plano, óseo. A ver, el conducto de Nicolás esténico, conducto parotídico, ¿en qué plano se encuentra? Segundo. Correcto, en el segundo plano, o sea, en el espesor de la aponas macetero. Correcto. Ahora, la arteria transversal de la cara, ¿en qué plano se encuentra? Por los ramos temporofacial y cérvico-facial del facial. En el plano superficial, primer plano, la arteria transversal de la cara, los ramos cérvico y temporofacial, ramitos macetéricos de la arteria facial y una partecita que pasa por aquí, la vena facial, se encuentra en el plano superficial, o sea, en el primer plano, más exactamente en el tejido celular subcutáneo. Fíjense. A ver, región macetérica es bonito. Región parotidia es interesante, ¿por qué? Porque por la glándula. ¿Qué creen que son estas estructuras? Las amígdalas palatinas. Yeah. Nosotros estamos llevando en el programa región paraamigdalina. Es bien difícil trabajar esta región, porque para trabajar la región hay que, fíjense, empezar de fuera hacia adentro y destrozar varias estructuras. Destruir, fíjense, la región pterigomaxilar, destruir la región parotidia. Yeah. Ahora, trabajar aquí por dentro, por la cavidad bucal, es incómodo, pero tienen que saber por qué es importante, porque estas son las amígdalas palatinas, estas estructuras son órganos de defensa. Yeah. Entonces, vamos a ver la región. ¿Para qué quiere decir para? Para quiere decir cerca. Cerca, ¿qué estructuras está la región paraamigdalina? Amígdala. Cerca a las amígdalas palatinas. Las amígdalas se llaman también tonsilas. Dar cuenta. ¿Se están ubicando? Miren, ubíquense, esta es la mandíbula. Es una toma posterior, o sea, de atrás. Estas son las ramas ascendentes del maxilar inferior. A ver si se están orientando. ¿Qué músculo es esto? Pterygoideo externo. Claro,
Pterigoideo externo. Correcto, se están orientando. Estos son los músculos pterigoideos internos o pterigoideos mediales que se insertan, fíjense, en la parte inferior, o sea, en la cara interna del ángulo de la Están los mandíbula, códigos, están en la parte inferior de la cara interna de la rama ascendente. Bien. Pterigoideo interno. ¿Se acuerdan que aquí hay unas crestitas? En la cara interna del ángulo son las crestas musculares para el músculo pterigoideo interno. Ya. Entonces, la región paraamigdalina igual tiene la forma de un prisma. Este prisma ya no es así como de la pava, de la glándula parola. Ahora, esto es así. Es así. Paraamigdalina, cerca de las amígdalas palatinas. Es así. Esto es ahí, así. Tiene una pared externa, ¿está se acuerda? Una pared interna, esta, y una pared posterior que está hacia atrás. Pared externa, pared interna, pared posterior. Un extremo superior y un extremo inferior. La región paraamigdalina. Igual que en la región paraamigdalina vamos a considerar un continente, o sea, las paredes, un continente y un contenido, lo que se encuentra dentro de las paredes. Aquí bien fácil para darse cuenta, fíjense, paraamigdalina. Las amígdalas palatinas se encuentran a este nivel. Ya. Esta es la pared externa, se van a dar cuenta aquí en el ayudante, miren. La pared externa está constituida, fíjense por qué, por la cara interna del músculo pterigoideo interno. Como el pterigoideo interno viene aquí, y ya. Entonces, la pared externa de la celda paraamigdalina está constituida por la cara interna del músculo pterigoideo interno. Aquí se encuentra la región paraamigdalina. Entre el pterigoideo interno y el externo se encuentra la ponerosa interpterigoidea. La ponerosa interpterigoidea, pared externa. Ahora, la pared interna está constituida por la pared lateral de la pared. Por la cara lateral, la pared interna corresponde a la cara lateral de la faringe. Ahora, aquí tienen que darse cuenta. La pared posterior de la celda paraamigdalina es así. Aquí se den cuenta. Así. Esta es la pared posterior, o sea, esta. La pared posterior. La pared posterior corresponde, fíjense, a la parte interna, pero de la pared anterior de la celda palotina. Fíjense, a la parte interna, pero de la pared anterior de la celda palotina. Corresponde la pared posterior de la celda paraamigdalina. Fíjense, el extremo superior llega hasta la cesura. ¿Se acuerdan de la cesura de Glaser? Llamado también cesura tímpano escamoso anterior. La parte interna, en la parte interna hay una lengüetita, ¿no ve? La prolongación del tegmen tímpano. Esa lengüetita divide la cesura de Glaser, pero en su parte interna en dos cesuras, petro escamoso inferior y la petrotimpánica. La cesura petrotimpánica, que está en la parte interna de la cesura de Glaser, corresponde al extremo superior de la celda paraamigdalina. Y el extremo inferior, fíjense, una línea que pase por el borde inferior de la mano. Celda paraamigdalina.
Ya, entonces hemos visto el continente, o sea, las paredes de la celda paraamigdalina. Celda paraamigdalina. Les decía que es importante, por lo menos, conocer, porque esas intervenciones en el tercer molar, incluso en clínica, les van a decir, esas intervenciones del tercer molar. Ya. A veces, si uno no conoce la región paraamigdaliana, por lo menos así por precaución, porque fíjense, es la arteria carótida primitiva, es la arteria carótida externa y es la arteria carótida interna. Es la carótida, fíjense. La carótida externa dan sus ramas por entera. La arteria es la arteria facial, miren, a la cara. Pero esta arteria facial llega a las proximidades de la celda paraamigdalina, porque ahí se realiza una curva. Ya, cuando uno está trabajando en el tercer molar, aquí, este es el tercer molar inferior, y fíjense, aquí está la curva de la arteria facial, y la arteria facial a ese nivel da un ramo importante, la arteria palatina inferior o ascendente. La luz, por favor. Como contenido, ¿qué se encuentra? Se encuentra el músculo, fíjense, estilo gloso. Ya. Se encuentra la arteria como contenido. Arteria palatina inferior o ascendente. Se encuentra como contenido de la región paraamigdalina la arteria faríngea. Faríngea ascendente. Se encuentra como contenido, las arterias siempre tienen, ¿no?, sus venitas que le acompañan, ya son las venitas satélites. Entonces, a ver, las arterias están llevando sangre a los tejidos, ¿sí o no? Y las venas, un favorcito para aprovechar. Si hay del grupo 5, alguien anote, o hay del grupo 7, o hay del 6, debe haber del 6 y del 8, anote. ¿Sí? No sé quién va a anotar. Vena, la arteria palatina inferior da una en la región en la celda paraamigdalina, la arteria tonsilar. Las venas. Palatina, las venas están, les dije, ¿no?, las arterias están llevando la sangre y las venas están de vuelta, o sea, se están cruzando. La vena está yendo a dejar sangre oxigenada y las venas están desde todo al corazón. Ya, muy bien. Entonces aquí las venas que van a acompañar a la arteria palatina inferior o ascendente. Ya, del grupo 8 hay alguien, aquí va a anotar.
por favor. Y del grupo 6. ¿Ahí mismo o en otro? Después, ¿qué más se encuentra? Vena, palatina, faringe. Faringe descendente en este caso. ¿Qué más se encuentra? Se encuentra el nervio del gusto. ¿Cuál es el nervio del gusto? El glosofaringeo, correcto. Nervio. ¿Qué parte craneal es? El glosofaringeo. El noveno par 9. es el nervio del gusto. Correcto. Ya. ¿Qué más se encuentra como contenido? Se encuentran samitos del nervio triqueo, fíjense. El nervio para el músculo peristafilino, peristafilino externo. El nervio para el músculo del martillo, fíjense. Se encuentra el nervio para el músculo pterigoideo interno, fíjense. Estas estructuras se encuentran como contenido el músculo estilogroso, la arteria palatina inferior o ascendente. Esta arteria va a dar un ramo importante, la arteria tonsilar. Ya. Después da la arteria faríngea ascendente. Ya. Vena satélite de la arteria palatina inferior ascendente. Ya. Da también la vena faríngea descendente. Si es la faríngea ascendente, la otra está desde el torno. Ya. Da el nervio glosofaríngeo, o sea, corresponde a no todo el nervio, porque la región es pequeñita. Entra a la celda y luego sale. Fíjense. El nervio para el músculo peristafilino externo. El nervio para el músculo del martillo. El nervio para el músculo pterigoideo interno. Hay varias estructuras que se encuentran como contenido en la región paraamigdalina. Ahora, lo más aquí, lo que uno tiene que tener en cuenta es esto. La vena tonsilar está y la arteria palatina inferior ascendente. Esta. Ya. ¿Por qué? Porque se encuentran cerca a las amígdalas. Y uno por error puede entrar, al estar queriendo hacer una operación en el tercer molar, un pequeño accidente puede entrarse y lesionar a estas arterias. Como las arterias están llevando sangre, ya, y cualquier cantidad de hemorragia, ya uno tiene que hacer ligaduras, ya. Fíjense. Ya. Incluso peor todavía, por más cerca a la región paraamigdalina, pasa también la arteria carótida externa. O sea, puede llegar, porque hay variedad profunda, puede llegar. Pero la que está más cerca es esta, la arteria palatina inferior o ascendente. Rama colateral, esta palatina inferior o ascendente, rama colateral de la arteria facial. Y la arteria facial es ramita de la carótida externa. Por eso llevamos región paraamigdalina. Parece insignificante, pero tiene mucha importancia por la vecindad de vasos que se encuentran ahí. Ya. Por eso uno tiene siempre que tener cuidado. Si uno se agota al trabajar y a descansar un poco,
Porque cuando uno está trabajando querer hacer extracción de hacer molar, uno se agota. Cuando se agotan, los músculos se agotan o no, los músculos estriados. ¿Cómo es? ¿Se agotan o no? Se agotan, se agotan. Entonces uno ya no puede medir la fuerza que está haciendo. Se le escapa. Se le escapa y puede entrar con el portador o con cualquier instrumento y lesionar estos arterias. Y peor todavía se atraviesan eso. Y pues puede llegar hasta la vena yugular interna.